Tal vez una de las obras arquitectónicas más importantes del noroeste de Sonora sea el Templo de la Purísima Concepción de Caborca. A lo largo de sus 200 años, ha sufrido desde mutilaciones por causas de las crecientes del río Asunción hasta ataques militares y el paso inevitable del tiempo. Contar su historia brevemente nos lleva al compromiso futuro de adentrarnos en su historia. Este edificio, sin duda alguna, tiene vida, una vida que tiene que contarse. Con la llegada de Quino a la región conocida como la Pimería Alta, llegó desde entonces una nueva manera de organizarse socialmente y, por supuesto, una religión diferente, pero bien aceptada por los nativos. Igualmente, la relevancia de Caborca entre las misiones que Quino organizó entre 1689 y 1711 en el Gran Desierto de Altar fue muy destacada, pues dejó al cargo de su misión caborquense al también jesuita Francisco Javier Saeta, quien murió en una rebelión de nativos provenientes de Tubutama. Aquí mismo, Eusebio Quino se decidió a construir un barco para llegar por el río hasta el mar. Debido a sus conocimientos de cartografía, sabía que el litoral estaba cerca. La misión y templo jesuita en Caborca estaba situada a un costado del río. Su cauce corría entonces por otra senda, a un lado del Cerro Prieto, el cual le da nombre a Caborca, pues parece, según dicen, una cesta boca abajo. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España en 1767, con la llegada de la orden franciscana a las misiones ya fundadas anteriormente, las cosas cambiaron de manera radical, incluyendo la construcción de templos. El templo se concluyó en 1809 por los franciscanos. Se hizo en este lugar porque cuando los franciscanos llegaron a Caborca, la misión estaba para el lado del Cerro Prieto, la misión antigua de los jesuitas, o lo que había fundado el padre Quino 100 años atrás, ¿verdad? Pero Juan Díaz, que es el primer franciscano que llega a Caborca, le escribe a sus superiores y les comenta que hay un río muy caudaloso que corre cerca de la misión, que habrá que mover la nueva misión terreno arriba, dice la carta. Cuando ellos terminan el templo, ya hay evidencias históricas que para 1814 el templo estaba corriendo justamente atrás de la misión, lo que nos dice que el río cambió su curso. Aunque los misioneros trataron pues de venirse lejos del río, porque evidentemente un río caudaloso pues causa muchos daños, los hemos sufrido aquí en carne propia en el templo, quisieron venirse a tierras arriba para estar en un lugar más protegido y sin embargo el río cambia su curso y corre justamente ahorita detrás de la misión. Esa fue la razón por que el templo se encuentra aquí. El arquitecto se llamaba Francisco Gaona. Fue el arquitecto que le había hecho el plano arquitectónico para San Javier del Bac, y yo creo que pues se venían caminando ofreciendo su plano, y pues aquí en Caborca también decidieron usar el mismo o comprarlo, no sé cuál sería el arreglo económico. Francisco Gaona se queda aquí, es el maestro de obras o el maestro director de la obra, no se llamaban arquitectos, lo hace gente local y hay una serie de sacerdotes que están dirigiendo la obra. Tengo los nombres, pero sin embargo sé que el Francisco Vázquez fue el capellán de la Cienaguilla que dedicó la iglesia en mayo 8 de 1809, fue la primera misa y la dedicación de la iglesia. Sí hay una serie de nombres de padres franciscanos que estuvieron aquí, de hermanos franciscanos que estuvieron aquí y supervisando la obra. Un año después se inició la Guerra de Independencia de México. A pesar de prolongarse por 11 años, en 1821 se logra finalmente independizarse de España y también en el templo se sintieron las consecuencias. Para 1810 ya estaba la Guerra de Independencia. En 1821 que se concluye, posteriormente a la Guerra de Independencia, corren a todos los no nacidos en el territorio y pues los hermanos franciscanos, la mayoría de los monjes y de las gentes a cargo de la iglesia, pues eran nacidos en España, ¿verdad? Entonces fueron expulsados del territorio nacional. Después de la Guerra de Independencia la iglesia prácticamente se cerró.
Después tuvo un que otro padre visitante, se abría en ocasiones especiales. Yo tengo evidencias históricas que fue usado como cuartel, después como escuela. También tuvimos la persecución religiosa, donde pues en todo México todas las iglesias fueron atacadas y cerradas. Esta iglesia fue particularmente vandalizada, se quemaron todas sus esculturas sacras, todo lo que había aquí. Al ser profanada la iglesia se cerró y se dejó. Entonces, después de 1821, la iglesia empezó a tener el templo en sí empezó a tener muchos abandonos y traídos por las propias circunstancias históricas que el país estaba viviendo. En 1857, en el intento de apoderarse de Sonora por parte del norteamericano Henry Alexander Craft y 100 filibusteros más, le dieron al Templo de la Purísima Concepción su gloria e inscripción en las páginas doradas de la historia nacional. Pueblo y militares sonorenses se atrincheraron entre los gruesos muros del templo, que se convirtió en una excelente fortaleza defensiva. Durante 6 días se libraron cruentas batallas, hasta el día 6 de abril, y después de lanzar 6 flechas incendiarias, en la 7ª oportunidad, un indígena logra encender el pasto seco donde se refugiaban los fatigados norteamericanos, y así, finalmente, se venció al atrevido invasor. Lo que vemos y que está en el frente del templo, que todo el mundo dice son los hoyos de los balazos de 1856, pues se fueron quedando y se fueron quedando ahí, y siempre ha sido una curiosidad. Todo el mundo que viene desde Alemania viene y pregunta que cuáles son los balazos. Yo creo que para cuando se quiso arreglar la iglesia ya eran parte de una historia y se fueron dejando. Cuando nosotros pedimos permiso para restauración, que nunca fue nuestra idea, pero inmediatamente nos aclararon el punto de que los balazos había que dejarlos, o cuando menos las cicatrices que hay, porque pues no creemos que todos sean exactamente balazos, pero algunos ciertamente lo son, especialmente los que están alrededor de la ventana. Entonces, pues ahí se fueron quedando de alguna manera o de otra. Aparte, pues son cicatrices, como tú dices, y si hay una restauración, pues a lo mejor en algún momento son tapados, pero pues siempre van a salir, ¿verdad? Entonces ahí están, como te digo, son la mayor curiosidad. A mí me ha tocado gente que viene de Europa y la primera pregunta, ¿cuáles son los balazos? 1867. Una avenida furiosa del río Asunción causa graves y severos daños a la nave principal, especialmente en la cúpula central. El prefecto de altar, José María Redondo, expidió un documento en el cual apoyaba a los afectados de tal inundación, damnificando incluso al indígena incendiario de 1857, mencionándolo como Luis N. 1914. Finalmente, se desprende la mitad de la cúpula central. Se dejó a la intemperie toda el área principal donde se albergaba el retablo mayor y del cual solamente se tiene una fotografía. 40 largos años, sin atender las estructuras del templo, dieron certeza de lo bien hecho de su construcción, pues hasta 1954 se volvieron a realizar obras de restauración. Después de 1914, el edificio histórico de Caborca quedó en silencio y fue víctima de la Revolución Mexicana y hasta de cuartel militar sirvió. Entre los años de 1920 y 1930, la intolerancia religiosa le afectó ahora con la quema de sus figuras conocidas como santos. En el abandono total quedó nuestro buen amigo, el edificio que nos dio refugio e identidad. Para buena fortuna del templo, se festejaron con bombo y platillo el centenario de la batalla del 6 de abril, y cuando buscaron héroes, quien volvió a hablar y contar la historia fue el gran edificio que sirvió de fortín. Desde ese 1957, todos los festejos se realizan en el corazón de Caborca, y obviamente es la majestuosa edificación la protagonista de las fiestas del pueblo. A mediados de los años 60, se tuvo un visionario presidente municipal, Carlos Vanegas Pino, quien decididamente construyó una enorme plancha de concreto en la que se dignificó la figura central del edificio.